Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como a la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid.
Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego se descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, esta parte de Daniel capítulo 3 muestra algo sumamente importante. Muestra cómo una persona, sabiendo la verdad y haciendo las cosas de Dios, puede pararse firme. Aquí esta historia me muestra algo a mí personalmente muy grande, porque nos muestra cómo nosotros en adoración podemos tener conflicto afuera. En este momento estamos adorando al Señor, ¿no es verdad? En su sábado santo. Este mismo sábado santo va a ser el conflicto, porque muchos van a perseguir a los que quieren guardar el sábado, que quieren hacer las cosas como Dios quiere. Simplemente porque los jóvenes rehusaron en adorar una estatua, que la ley de Dios dice: no adorás ninguna estatua, tenían que pasar por ese fuego. Cada uno de nosotros vamos a pasar en esa prueba. Yo no sé cuál fuego vas a tener, pero cada uno de nosotros individualmente va a tener que parar por su fe. Si dice ser adventista, muéstralo. En ese momento, hermanos, cada uno va a saber dónde está parado en sus zapatos. Porque en ese momento el enemigo quiere tocar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos renunciar a nuestra fe. Vamos a ver algo importante también. Muestra cómo el rey Nabucodonosor cambió lo que Dios le había revelado a través del profeta Daniel, que él era la cabeza de oro. ¿Y qué hizo el rey Nabucodonosor? Puso la estatua completamente de oro. Y muchas veces nosotros somos lo mismo. Cuando Dios nos dice algo, vamos a hacerlo como nosotros queramos, nuestra gana, nuestra manera de hacerlo. No, yo sé cómo hacerlo. Y muchas veces no consultamos con el Señor. Como tenemos mucho tiempo ya con el Señor, no hay necesidad cada vez de ir al Señor y preguntarle. Pero es necesario, hermanos. Cada cosa que hagamos, consultemos al Señor. Porque si no, vamos a hacer cosas por nuestra fuerza y vamos a hacer igualmente que el rey Nabucodonosor. Dios le dijo: tú eres la cabeza de oro. ¿Qué hizo? No, yo vivo para siempre.
tomó completamente la estatua y lo puso completamente de oro. Y lo peor es que puso al pueblo completo que adorase la estatua. Y esa parte también muestra que detrás del rey estaba Satanás dándole el consejo. El enemigo estaba detrás de todo eso. Nuestro conflicto, hermanos, va a ser la adoración. El enemigo quiere adoración. Y por eso hace lo máximo que puede que nosotros olvidemos la adoración a Dios y le demos adoración a Él. Y por último, hermanos, lo último que va a hacer es amenazándonos para que nosotros renunciemos a nuestra fe. Y esta historia muestra algo muy bonito, que los jóvenes no estaban solos. En ese fuego Jesús estaba con ellos, dándoles fortaleza. Pero les voy a decir algo muy importante. Va a llegar un momento, a pesar que Jesús va a estar con nosotros, pero muchos de nosotros vamos a ser quitados de esta tierra. Pero la promesa es, si mueres en Cristo, Jesús te levantará. Esa es la promesa. Y por eso, hermanos, es una fe completamente en Cristo. Ellos mismos no dijeron, no voy a adorar, no. En ese momento ya tenían el carácter de Cristo. Automáticamente, si tienes el carácter de Cristo, no puedes adorar a ninguna estatua, a ningún ser que no es Dios. Y por eso a veces cuando estamos afuera del escenario, a veces pensamos, ¿cómo una persona puede estar tan tranquilo sabiendo que va a morir, sabiendo que va a meterlos en el fuego? Cuando estudié a John Hus estaba feliz, tranquilo, y le mandaba cartas a una persona dándole ánimo, él que debía morir. Y cuando yo pensé eso, estudié y vi que John Hus toda su vida quería agradarle a Dios. Y poco a poco Dios le dio esa paz y esa convicción que a pesar de todo, yo sigo confiando en Cristo. En toda la historia hay un conflicto. Y el conflicto es lo mismo, es la adoración. Estamos aquí hoy para adorar a Dios. Satanás quería la adoración. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de los adoradores había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así al Dios del cielo. Estos jóvenes tenían una relación íntima con Dios y respetaban hacer las cosas de Dios. Diariamente buscaban hacer la voluntad de Dios. Cuando este momento de prueba llegó, estaban ya preparados para estar firmes. En ese momento, en el horno de fuego, Dios estaba con ellos. Y ahora cada uno de nosotros puede preguntar, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para ese conflicto? Porque el enemigo no va a quedar de brazos cruzados. Va a hacer lo máximo para ver si en verdad, a pesar de todo, vamos a quedar firmes con Dios.
Los jóvenes tenían una fe que podían decir al rey que Dios me puede librar de este fuego, pero si no me librare, yo no voy a adorar esos dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En toda la historia había persecuciones por la verdad. Cristianos habían sido perseguidos, quemados vivos y muchas otras crueldades que el enemigo inspiró. Y esa parte, hermanos, te quiero decir algo muy importante, que la historia va a repetir. La historia va a repetir, y cada uno de nosotros que estamos ahora aquí, que estamos preparándonos para ver a nuestro Salvador, tenemos que tener esto bien en cuenta. Si no estamos listos para entregar nuestras ganas, nuestra voluntad a Dios, no vamos a resistir lo que va a suceder. Porque estos jóvenes y todos los cristianos en ese tiempo que murieron por su fe, es porque entregaron todo en las manos de Dios. Si yo entrego todo en las manos de Dios, no me va a importar si me muera, no va a importar si una gente me mata por la causa de Dios. Pero si yo no entrego todo a Dios, entonces sí, quiero morir. Y eso, cuando estudié eso, comprendí por qué Dios cada vez de nuevo dice: entrega todo en las manos de Dios. Porque sabe, por último, que el enemigo quiere matarnos. Pero si entregamos todo en las manos de Dios, cuando el enemigo quiere matarnos, estamos ya preparados, listos para morir por Cristo, porque ya entregamos todo en las manos de Dios. Vamos a ver algo sumamente importante que hay en Profetas y Reyes. Nótenlo porque es algo muy importante, página 376, Profetas y Reyes, página en Profetas y Reyes. Nótenlo cuando van a la casa, lo pueden leer. 376. En Espíritu y Profecía habla eso. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillaciones y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado de cuarto mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración, y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer el menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte, como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra. El Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto.
El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo, desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Hermanos, esta parte también es muy, pero muy importante, porque como dice la pluma inspirada, que la historia va a repetir. La historia va a repetir y cada uno de nosotros tenemos que estar preparados. Y preparado significa entregando todo en las manos de Dios. Tenemos muchas cosas todavía atados. Tenemos muchas cosas todavía que no queremos soltar. Pero Dios nos está pidiendo eso. Porque cuando viene ese tiempo, tenemos que estar completamente en las manos de Dios. Estos jóvenes estaban completamente en las manos de Dios. Porque aún diciendo, si Dios no me escapara del fuego, yo no voy a postrarme por ese escape. No voy a servir a tus dioses. Y también eso debe ser nuestras palabras. A pesar que todo el mundo nos ve, o todo el mundo me ve, que las cosas aparentemente con vista no va bien, voy a seguir adorando a Dios. Porque muchos allá afuera, hay muchas personas que dicen, mira, primeramente cuando no eras en la iglesia, todo te sale bien. Y ahora que viniste a la iglesia, todo está mal. Tu vida se ha puesto, tus finanzas y todo eso. Pero sabemos por qué todo está mal. Cuando declaramos guerra contra el enemigo va a hacer guerra contra nosotros. Y por eso muchas veces las personas que están afuera nos ven como cada vez estamos pasando por pruebas. Pruebas aquí, pruebas allá. Pasamos por una, por otro lado vienen más pruebas. ¿Por qué? Porque quiere desanimarnos para sacarnos de la iglesia. Ese es el punto, hermanos. El enemigo no quiere que nosotros adoremos a Dios. ¿Saben por qué? Simplemente porque Él no quiere que nosotros veamos lo que Él perdió. Lo que Él perdió era algo muy, pero muy precioso, que ni los profetas, ni Juan pudo revelar eso, ni ojos que no han visto todas las cosas que Dios nos tiene preparado. No pueden comparar. Todas las cosas preciosas en el mundo son bonitos, pero no hay comparación con las cosas que Dios nos tiene para nosotros. Y por eso tenemos que trabajar duro por eso. Hoy, hermanos, en la tarde vamos a contar las casas que están en nuestro territorio. Cada uno está invitado para venir, para poder contar las casas y también saber la cantidad de casas para las cantidades de prioridades que tenemos que repartir. Todas esas cosas, hermanos, son parte para que podamos avanzar esta obra. Hay muchas personas que anhelan servir a Dios. Están en casa sentados, sirviendo a Dios, pero anhelan a una persona que venga. Y por eso cada uno de nosotros estamos invitados hoy para que podamos ir a nuestro territorio, contar todas las casas y así poder saber la cantidad de casas que está en nuestro territorio y también pedir la cantidad también para repartir también a nuestros familiares, amigos y todos los que están aquí en esta área. Tenemos un gran reto, pero tenemos que estar activos.
momentos el enemigo vendrá y nos va a dar otro trabajo. No olvidemos, si no trabajamos por Dios, estamos trabajando para otra persona. Hacer la obra de Dios es hacer la voluntad de Dios. Pero si no hacemos la obra de Dios, el enemigo nos va a dar otras cosas que hacer. Nos va a tener ocupados, que vamos a hacer otra cosa y no vamos a hacer las cosas que Dios nos ha dicho. Por eso, hermanos, esta mañana les quiero decir algo muy importante, que Dios quiere nuestra adoración. Pero le voy a decir algo importante también, que Dios no quiere nuestra adoración solamente el sábado. La adoración es todos los días. Tenemos que adorar a Dios todos los días. Y el sábado vamos a hablar todos los días que adoramos a Dios. Porque es un día, Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Contempló todo lo que había hecho. Cuando nosotros venimos el sábado, estamos contemplando todo lo que Dios había hecho en nuestra vida en la semana. Cuando estudié esto, comprendí que el gozo del sábado es el gozo de hacer todas las cosas de Dios en la semana y venir al Señor y decirle gracias por las cosas que has hecho en mi vida y por las personas. Y por eso, hermanos, esta semana es una semana para que cada uno pueda ver en su interior qué le falta. ¿Qué le falta para poder servir a Dios eficazmente? Porque si no, hermanos, vamos a llegar, el día pasa rápido, sábado en sábado, sábado en sábado, y vamos a quedar lo mismo. El día va a llegar que tenemos que probar nuestra fe, no podemos. No estamos listos, vamos a renunciar porque no estábamos listos. Y por eso Dios nos da una oportunidad para poder arreglar nuestro corazón para con Dios. Si Jesús está fuera de tu corazón, en este momento es el momento de decir a Jesús: ven a mi corazón para que me ayude. A pesar que hay muchas cosas en nuestro corazón, pero tenemos que sacarlos, dejar que Jesús venga y después decir a Jesús: controla mis preocupaciones, en tus manos están mis problemas. Por eso, hermanos, esta parte que he estudiado de los jóvenes era muy importante, porque lo que pasó con los jóvenes era el resultado de su vida diaria. En ese momento, cuando estudiamos esto, vemos, no, pararon por Dios, caminaron en el fuego, Dios estaba con ellos, pero no estaba ahí. Diariamente estaban cultivando las cosas de Dios. Y cuando este momento llegó, estaban ya preparados para soportar la prueba. Y por eso, hermanos, vamos ahora a hacer la voluntad de Dios. Pidamos a Dios que nos ayude y las cosas que nos está estorbando, pidamos a Dios que nos quite. Para que pronto podemos, cuando ese momento llega, podemos parar por nuestra fe y decir que a pesar que el enemigo quiere hacer todas las cosas que quiere, pero nosotros vamos a quedar firmes adorando a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Bueno, le damos gracias a Dios por este mensaje. Y ahorita vamos a orar al Señor con el 235 himno. Vamos a colocarnos aquí, por favor.
razón de vivir. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús que camina contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino que Jesús viene a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Vivo en Jesús, te doy mi corazón. Amado Padre, tú que estás en las alturas de los cielos, santificado sea por siempre, Señor. Señor, esta mañana, Señor, tus hijos te escucharon con voz, Señor. Gracias por la manera que hablas diariamente con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos adorarte, Señor, cada día, Señor, más y más, Señor. Ayúdanos también, Señor, a entregarlo todo en tus manos, Señor. Para así, Señor, poder soportar, Señor, la prueba que va a venir, Señor. Y ahora que vamos para la casa, Señor, acompaña a cada uno de nosotros, Señor, para que cuando lleguemos a casa podamos seguir adorándote en espíritu y en verdad, Señor. También acompaña a cada uno de nosotros también para que podamos venir aquí para poder contar las casas también, Señor, en nuestras zonas, Señor. Todo esto, Señor, te pedimos, no porque hay medio de nosotros, todo esto por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.